La historia de Mahatma Gandhi. Hoy nos sumergiremos en la vida de un ícono del siglo XX, un líder espiritual y defensor de la paz que dejó una huella indeleble en la historia. Mahatma Gandhi. Desde sus humildes comienzos en la India hasta su papel fundamental en la lucha por la independencia, esta es la apasionante historia de un hombre que transformó naciones con sus principios de no violencia y resistencia pacífica. Juventud y formación. Nacido el 2 de octubre de 1869 en Porbandar, India, Mohandas Karamchand Gandhi creció en una familia modesta, pero dedicada a la tradición hindú. Su educación temprana y su entorno familiar influyeron en la formación de su carácter y su sentido de responsabilidad social. Gandhi, conocido cariñosamente como Bapu, padre, fue testigo de la injusticia y la discriminación de este joven, sembrando las semillas de su compromiso futuro con la justicia. La experiencia en Sudáfrica. El giro crucial en la vida de Gandhi se produjo cuando se trasladó a Sudáfrica en 1893 para trabajar como abogado. Fue en este país donde experimentó de primera mano la discriminación racial. Gandhi, a pesar de su educación y estatus, fue testigo de la brutalidad contra la población india en Sudáfrica. Este trato injusto encendió la chispa de su activismo. Gandhi emergió como un líder en la lucha contra las leyes discriminatorias en Sudáfrica, utilizando tácticas de resistencia no violenta, un concepto que definiría su filosofía en las décadas venideras. Su tiempo en Sudáfrica se convirtió en un laboratorio para sus ideas sobre la Satyagraha. Esta filosofía se basaba en la resistencia a la injusticia a través de la verdad y la no violencia. Regreso a la India y lucha por la independencia. En 1915, Gandhi regresó a la India, llevando consigo las lecciones aprendidas en Sudáfrica. Su presencia marcó el inicio de su participación activa en la lucha por la independencia de la India del dominio británico. Su enfoque único de la resistencia no violenta ganó adeptos rápidamente y Gandhi se convirtió en el líder indiscutible del movimiento por la independencia. Durante una de sus primeras campañas en Champaran, Gandhi implementó con éxito la estrategia del Satyagraha para mejorar las condiciones de los agricultores. Su táctica era simple pero poderosa. Instó a los agricultores a que se negaran a cultivar sus campos hasta que se mejoraran sus condiciones. Este acto de resistencia pacífica resultó en una victoria significativa y estableció el tono para futuras campañas. La Marcha de la Sal. Una de las acciones más icónicas y efectivas de Gandhi fue la Marcha de la Sal en 1930. En protesta contra los impuestos injustos sobre la sal, Gandhi lideró a miles en una caminata de 385 kilómetros hasta el mar Arábigo, donde simbólicamente recogió sal del océano en violación de las leyes británicas. Visionario y filósofo. Gandhi no solo fue un líder político, sino también un visionario y filósofo cuyas ideas resonaron a nivel mundial. Su énfasis en la no violencia como medio para alcanzar la justicia social inspiró movimientos similares en todo el mundo, desde Martin Luther King Jr. en los Estados Unidos hasta Nelson Mandela en Sudáfrica. La filosofía de Gandhi no solo limitaba a la esfera política, también abogaba por la autosuficiencia y la sencillez. Su estilo de vida austero y su compromiso con la verdad y la integridad personificaban sus enseñanzas. El uso y la rueca, símbolos de la autosuficiencia, se convirtieron en emblemas de su movimiento. La campaña del uso y la rueca. Gandhi, conocido por su estilo de vida austero y su dedicación a la autosuficiencia, inició la campaña del uso y la rueca,
como parte de su visión de construir una India independiente y autosuficiente. El objetivo era fomentar la producción local y reducir la dependencia de bienes importados. Gandhi, para dar el ejemplo, adoptó personalmente la utilización del uso y la rueca como una actividad diaria. Su mensaje era claro: cada persona debería contribuir a la producción de su propia ropa y rechazar los productos textiles importados, especialmente los británicos. La campaña del uso y la rueca se extendió rápidamente por toda la India y tuvo un impacto significativo en la conciencia nacional. Millones de indios, inspirados por el liderazgo de Gandhi, comenzaron a tejer y coser en sus hogares, creando una red de producción local que desafiaba las estructuras coloniales y fortalecía el tejido social de la India. Desafíos y logros. El camino de Gandhi no estuvo exento de desafíos y sacrificios. Su compromiso con la no violencia a veces lo llevó a huelgas de hambre y detenciones. Su firmeza en sus principios y su habilidad para movilizar a las masas llevaron al éxito en muchas ocasiones, pero también enfrentó oposición dentro de su propio movimiento. La independencia de la India finalmente llegó en 1947, pero la partición del país en India y Pakistán también llevó a la violencia y el desplazamiento masivo de personas. Gandhi, profundamente afectado por estos eventos, continuó abogando por la paz y la tolerancia, incluso cuando la violencia amenazaba con desgarrar a la recién nacida nación. El último paseo. La mañana del asesinato, 30 de enero de 1948, Gandhi optó por caminar hacia la mezquita de Birla, donde se dirigía para realizar sus oraciones diarias. A pesar de las preocupaciones de su seguridad, insistió en que no se necesitaban guardias armados. Mientras caminaba, Gandhi sostuvo en su mano un bastón de caña y recitó las palabras "Hey Ram", "Oh Señor", antes de caer bajo los disparos de Godse. Estas últimas palabras reflejaron su profunda conexión espiritual y su entrega a sus principios hasta su último aliento. En los días posteriores a su asesinato, muchos de los seguidores de Gandhi se enfrentaron a la tentación de la venganza. Sin embargo, su hijo, Devdas, recordó las palabras de su padre y abogó por la paz, reafirmando el compromiso de la familia Gandhi con los principios de la no violencia. Su filosofía de la no violencia, su dedicación a la verdad y su énfasis en la justicia social han liderado a generaciones de líderes y activistas. El Día de la No Violencia se celebra en su honor el 2 de octubre, recordándonos la importancia de abrazar la paz y la resistencia pacífica en la búsqueda de un mundo mejor. En resumen, Mahatma Gandhi fue mucho más que un líder político. Fue un faro de luz en la oscuridad de la opresión, un defensor de la verdad y la no violencia. Espero que esta inversión en la vida de Gandhi haya sido tan esclarecedora y motivadora para ustedes como lo fue para mí. No olviden suscribirse, darle like y compartir con otros amantes de la historia. Hasta la próxima.